El siguiente programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. En este espacio se habla de la propiedad privada, del Estado de Derecho, de la economía de libre mercado. Se habla de principios y funciones de la libertad en todos los ámbitos de la vida nacional. Aquí se habla libertad. RCR presenta Aquí se habla libertad con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Muy buenos días, hoy viernes 12 de julio del año 2019, avanzando raudos y veloces por el año, mientras esperamos que algún día ocurra lo que todos deseamos, y es que cese la usurpación para dar paso al gobierno de transición y luego a elecciones libres. Mientras tanto, digamos, en Barbados el tiempo también transcurre entre negociaciones y consultas, y nosotros aquí en la Dirección General de la estación, Jaime Nestares, en la gerencia de producción Wiritza Arcaya, en la producción la fraternal Catherine Manzano, en los controles el invalorable César Arteaga, y hoy está con ustedes Víctor Maldonado. Rocío Guijarro está en una gira especial con el profesor Martín Krause, a quien tuvimos nosotros el lunes pasado, si mal no recuerdo, en el programa. El doctor Krause está dando, digamos, explicando su ranking de calidad institucional y las razones por las cuales Venezuela no está tan bien como debería estar. Un día interesante. Hoy no tenemos con nosotros a Zoe Arepita. Zoe Arepita está dando testimonio de la escasez que hay. Ni siquiera la Zoe Arepita noticiosa la tenemos hoy, pero tenemos con nosotros el inmenso placer de estar con un amigo, un analista con una densidad y una profundidad, una valentía y un coraje muy especiales, Antonio Sánchez García. Su Twitter es SangarCCS, y el lema que él tiene dice: la vida es la realidad radical, que toma de José Ortega y Gasset, filósofo español. Bienvenido, Antonio, ¿cómo estás? ¿No oigo a Antonio? Vamos a ver qué pasa. Lo tenemos, pero no nos pasa la llamada. A ver. Mientras tanto, nosotros vamos a dar cuenta de algunas noticias interesantes. Ayer se pronunció la conferencia episcopal a las 11:30 con Alexander Campos. Vamos a tener la oportunidad de comentar lo que el diagnóstico y la posición de la conferencia episcopal. Padres y familiares de los jóvenes asesinados en las manifestaciones en Venezuela respaldan el informe de la Bachelet. El Tesoro de Estados Unidos sanciona a la DGCIM del régimen de Maduro por tortura y asesinato. Estamos hablando de las noticias colocadas en el portal de La Patilla. El principal crimen de Cilia Flores y su familia, el tráfico de influencia, dijo el director de SEBIN, que parece que no sale de un programa de opinión. Delegación de Guaidó hará consultas para avanzar en los acercamientos con el régimen de Maduro. Acercamientos, tocamientos y diálogos en Barbados. En Bolívar hubo 20.000 casos de violencia contra mujeres durante 2018. Eso, por supuesto, es absolutamente penoso, y no hay situación de país que pueda justificar ese tipo de circunstancias. Moreno, el presidente de Ecuador, y Macron se mostraron preocupados por la grave crisis humanitaria y migratoria de Venezuela. Y bueno, ahora sí tenemos a Antonio Sánchez. Muy buenos días, querido Víctor, siempre a tu orden. Bueno, mira, quería pasar contigo revista a la situación del país, pero la gente ha caído en cuenta, Antonio, y apelo a tu condición de filósofo, de que vivimos tiempos del mal radical. ¿En qué consiste eso? Bueno, mira, yo diría dos cosas. Primero que nada, me encanta esa introducción que haces, que significa que nos dediquemos a ver
la esencia, la médula de nuestro problema y dejemos un poco los enfrentamientos como de casa, de vecindad a un lado. Y sobre eso te recomiendo en primer lugar a ti, pero a todos nuestros oyentes que busquen en la patilla de hoy un extraordinario artículo de nuestro muy querido amigo David Morán Bohórquez, que se llama En esta guerra postmoderna, Maduro es una distracción. Yo le agregaría un solo punto del título y diría, Maduro y Guaidó son una distracción. ¿Por qué razón? Porque en esta guerra posmoderna nosotros no nos enfrentamos ni a Raúl Castro y Cuba, ni a los turcos, ni a los iraníes, ni a los rusos, ni a los chinos en sus correspondientes estados. Nos enfrentamos a sindicatos globales, internacionales, de mafiosos que han logrado penetrar en nuestro territorio y desarticularlo. Venezuela no es víctima solamente del Estado cubano, es víctima de quienes se roban nuestro oro, de quienes se roban nuestro petróleo, de quienes se roban nuestras riquezas en todo su orden. Y para eso no tenemos un problema propiamente de Estado, tenemos un problema de la sociedad. Lo único que podemos hacer de verdad es no confiar en el presidente Guaidó, ni considerar que el presidente Maduro es nuestro enemigo, sino que el país entero debe alzarse, dirigido por su sociedad civil, por el pueblo, para reclamarle a la opinión pública internacional, a la OEA, a la UNESCO, a las Naciones Unidas, al Grupo de Lima, y en fin, a todos aquellos centros de atención informativo, la necesidad de que nos auxilien, porque aquí nosotros solos, simplemente centrados en un gobierno de ficción como el del señor Guaidó, un gobierno que no tiene un poder real sobre las fuerzas reales de nuestro Estado, las Fuerzas Armadas, o la Asamblea Nacional, que es tan víctima del terrorismo llevado adelante por el madurismo y estas mafias como cualquiera de nosotros. Lo que debemos hacer los venezolanos es volver a asumir como sociedad la defensa de nuestra integridad territorial, histórica y moral. Es decir, que más pesa en este momento lo que tú y yo, querido oyente, podamos hacer saliendo a las calles y apoyando a quienes verdaderamente luchan contra el régimen dictatorial, que esperando elecciones de cualquier naturaleza. Llega a ser vergonzoso que gente tan inteligente y tan preparada que están respaldando al diputado Guaidó no comprendan el momento estratégico que estamos viviendo. Estamos siendo asaltados por un conglomerado de sindicatos mafiosos, de sindicatos asesinos, que para mostrarlos claramente y se entiendan, son los miembros de la FARC y del ELN que andan por nuestro territorio como Pedro por su casa, son desde luego los enviados del señor Raúl Castro, los cubanos, soviéticos, turcos e iraníes, inclusive chinos, que están metidos en nuestro territorio. Es el terrorismo Hezbollah que se ha apoderado de Margarita. El problema es muy grave, tenemos un cáncer que ha hecho metástasis y tenemos que en ese sentido unir en primer lugar todas las fuerzas políticas, así no participen del Estado como tal. Yo no entiendo por qué razón Juan Guaidó puede reunirse con Nicolás Maduro y no se reúne con María Corina Machado. Es algo que a mí me resulta absolutamente incomprensible. Cuando uno va a una guerra, uno va con sus fuerzas internas unidas.
¿Cómo se va a ir a dialogar con estos mafiosos sin previamente acordar un frente unitario? Ese frente unitario lo reclamo desde hace mucho tiempo y yo creo que está en el corazón de todos los venezolanos. Quieren ver, en primer lugar, que Guaidó no sea simplemente un títere, sino que Guaidó sea el jefe de un gobierno real. Ese gobierno real no puede existir estando las Fuerzas Armadas en manos de los invasores, de estas mafias y de los estados que usan y se sirven de esas mafias. Pero si realmente hubiera un gobierno unitario, interino, si tuviéramos, por ejemplo, y voy a hablar simplemente como ejemplo, si tuviéramos a Juan Guaidó, presidente de la República, María Corina Machado, canciller de la República, Miguelito Rodríguez, ministro de Economía, o sea, nosotros tenemos que hacer como que tenemos verdaderamente un gobierno, pero no un gobierno que habla paja, que va de aquí para allá, y que no hace realmente nada real y efectivo, salvo enviar enviados que nadie ha designado. Entonces, lo que yo digo es que estamos en una situación trágica, estamos al borde de la desaparición de la República, y no es ningún caso novedoso. Cuba, la República de Cuba desapareció el 1 de enero de 1959, y se fueron millones, no sé si alcanzaron a los 4 millones, pero ya de aquí se han ido 4 millones de compatriotas. Todos nosotros, todos los que ustedes me están oyendo, queridos auditores de este programa, todos nosotros tenemos familiares, amigos y conocidos que han tenido que irse. En mi caso particular, todos mis sobrinos. Sobrevivimos en Venezuela, mi esposa y yo, mi hija y mis nietos, que no nos iremos de Venezuela, sino cuando Dios nos decida mandarnos al otro mundo. Pero hay 4 millones de venezolanos que se fueron. Son 4 millones de almas menos. Yo no sé si el madurismo, los pocos que son, el 10% de la población se van o no se van, pero ellos están disfrutando de nuestra riqueza y de esos negocios de mafioso al que nos han reducido. De manera que yo estoy absolutamente en contra de diálogos, porque son diálogos ficticios. Estoy absolutamente en contra de elecciones que no van a decidir nada, porque el problema es este cáncer que ha hecho metástasis, que es profundo, grave y cuyas consecuencias son temibles. Es perfectamente posible que así como Cuba, anterior a 1960, que fue una maravillosa república, así hubiera caído en manos del dictador Fulgencio Batista, así como esa Cuba desapareció del mapa y solo existe la inmundicia montada por los Castros, de la misma manera aquí puede desaparecer lo que queda de Venezuela, es decir, tú y yo, todos ustedes, queridos oyentes. Y eso no debemos permitirlo, y no debemos caer en esa diatriba y en esa discusión un poco estúpida de si Guaidó o no Guaidó, de si radicales o no radicales. Aquí habemos venezolanos y no venezolanos, y los no venezolanos para mí son aquellos que aún naciendo en Venezuela no se sienten comprometidos con la identidad que nos diera Simón Bolívar. Yo no nací en Venezuela, pero me siento venezolano hasta el último pelo de mi calvicie, por decir algo un poco humorístico. Ese es el problema. No sé si está claro, mi muy querido Víctor. Sí, seguimos conversando, Antonio Sánchez. Te voy a pedir, por favor, que te quedes un momento en línea. Nosotros vamos al corte y ya regresamos. Tengo algunas preguntas para ti que quisiera que me respondiera, pero ya regresamos. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad, con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve.
Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Las tortas de esos cumpleaños y ocasiones especiales son de la pastelería del Corso y la pastelería Tartufo, de arequipe, de guanábana, marmoleada, las rellenas con crema y Nutella, la de trufas, casatina o la rosca de fresas con chocolate. ¡Uy, qué rico! Encárgalas aquí 0212-941-1971 o 239-5861. Del Corso y Tartufo, dos maravillosas pastelerías unidas por una misma tradición. Winston Churchill. Un apaciguador es alguien que alimenta a un cocodrilo, esperando que se coma a otro antes que a él. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Ideas para alcanzar un país con libertad económica, democracia política y seguridad jurídica. Aquí se habla libertad. Con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por RCR.tv, la radio que se ve. Bueno, seguimos conversando con Antonio Sánchez García, filósofo, analista político, de verdad, uno de los pensadores más densos y profundos que conozco. Antonio, yo coincido contigo en que el parte del problema es la multitud que consiste eso que nosotros por simplificación llamamos régimen. No es una sola cara, sino es una coalición inestable de los peores intereses que se han cebado en esta parte de América Latina. Pero tú también conversas y hablas sobre la unidad necesaria. Del lado de la oposición no hay una oposición, hay oposiciones con posiciones absolutamente diferentes. Bueno, la que está dirigiendo en este momento la oposición, que encarnada en el presidente Guaidó, bueno, está sentada en Barbados por cuenta del Reino de Noruega, intentando negociar. Y por supuesto eso termina de resquebrajar cualquier posibilidad que haya sido planteada de unidad, porque es que no hay un propósito que nos aglutine. Y eso, por supuesto, da pie para pensar en una nueva etapa de mucha oscuridad, porque yo no creo que sea posible que de las negociaciones tuteladas por Noruega pueda salir una solución para el país. ¿Qué opinas al respecto? Bueno, lo he dicho con toda claridad. Un régimen dictatorial como este, y de allí debe partir toda consideración política. ¿Con quién estamos luchando? ¿Contra quién estamos luchando? Y yo llevo ya 18 años militando activamente en la oposición, desde que fui parte de la comisión política de la Coordinadora Democrática, y he debido luchar durante todos estos años para convencer a mis compatriotas de que este no era un mal gobierno, como todos ellos sostenían, sino que era simplemente una tiranía, así estuviera en proceso de constitución. Nunca me olvidaré de mi amigo Luis Manuel Esculpi, que se indignaba cuando yo hablaba del dictador Hugo Chávez, y me decía, ¿cómo va a ser dictador Hugo Chávez si tú y yo estamos aquí discutiendo? Es decir, creer que discutir dos contrarios al régimen dentro de un cuarto cerrado era disfrutar de la democracia, es verdaderamente el horroroso mal de nuestra falta de inteligencia. Este no es un mal gobierno, al contrario, desde un punto de vista histórico, desde un punto de vista filosófico, el gobierno de Chávez y de Maduro, los dos gobiernos han sido tremendamente exitosos, porque no tenían otro propósito, como toda dictadura de esta naturaleza, que devastar Venezuela. Y ya la han devastado. Jamás, pero jamás Fidel Castro
estando vivo Hugo Chávez, se planteó que con todos estos miles de millones de dólares que nos entraban por concepto de venta del petróleo, se construyera un socialismo ideal. Y con ese dinero, Chávez, si hubiera sido patriota, no lo era. Chávez, si hubiera sido fiel y leal a Venezuela, no lo era un traidor que entregó Venezuela a Cuba. Con ese dinero podría haber construido el mejor hospital de niños de América Latina, la mejor maternidad de América Latina y los mejores establecimientos y clínicas para la vejez de América Latina. Con esos miles de millones de dólares, en lugar de alimentar a Evo Morales, en lugar de alimentar a Daniel Ortega, en lugar de alimentar a Lula, a los Kirchner, en lugar de montar esa gigantesca estrategia imperial del castrocomunismo cubano, lo hubiéramos usado en nuestro país como lo hizo Carlos Andrés Pérez, como lo hizo Jaime Lucinchi, como lo hizo Raúl Leoni, como lo hizo Rafael Caldera, como lo hicieron todos nuestros presidentes, así hayan cometido errores. Pero si tenemos autopistas en Venezuela, si tenemos grandes usinas en Venezuela, si tenemos grandes hospitales, así estén derruidos, se debió a la obra inclusive, y no solo inclusive, sino también exclusivamente al trabajo de Marcos Pérez Jiménez. Es decir, esa Venezuela que unida o desunida políticamente no tenía otro fin que Venezuela mismo, desapareció. A Maduro no le interesa Venezuela, a Diosdado Cabello no le interesa Venezuela, a Tarek El Aissami no le interesa Venezuela, le interesa el petróleo, robar y chuparse de las ubres del petróleo, todo lo que puedan para alimentar a este monstruo, a este cocodrilo, como dice por ahí un programa de ustedes, alimentarlo en América Latina. Hemos sido los responsables, nosotros, del éxito de Evo Morales, del éxito relativo de Daniel Ortega, del éxito relativo de Correa, de los Kirchner, de Lula. De aquí ha salido la América Latina que ha dominado en los últimos 20 años. Pero no ha salido nada, no hay una obra de la que podamos decir, esto lo hizo el socialismo. El socialismo en Venezuela ha sido devastación, ha sido destrucción. Y a mí me preocupa que una persona de mi afecto como nuestro querido Juan Guaidó siga siendo socialista, y me preocupa que mi amigo Leopoldo López, al que conozco desde que era un niño, siga siendo socialista. El socialismo es parte del grave problema que vivimos, porque el socialismo es por esencia antipatriótico. La bandera que exhiben los socialistas no es la tricolor, es la roja con una estrella. Entonces, la cosa para mí está muy claro. No se debe dialogar con los asesinos, no se debe dialogar con los asaltantes. A los asesinos se los liquida, a los asaltantes se los encarcela. Eso no se hace en Venezuela. De manera que mi visión es clarísima. Cuando hablo de unidad, me refiero a la unidad de los venezolanos que aman Venezuela, que la llevan en su corazón, así hayan sido nativos de otras latitudes y hayan decidido por libre elección ser venezolanos, como en mi caso, como es el caso de mi esposa, como es el caso de millones de venezolanos. Entonces, el problema que tenemos es, en primer lugar, abrir los ojos, ser consciente y no seguir pisando el palito de ilusiones vanas, de ilusiones utópicas. Este país solo saldrá de esta tragedia si su pueblo se alza insurreccionalmente, desaloja la tiranía y pone en su lugar a quienes, montados en las armas, se las han entregado a los enemigos de la República. Y por eso yo insisto en darle un fuerte abrazo a todos los venezolanos de corazón,
a todos los patriotas venezolanos y en primer lugar a mi muy querido amigo Víctor Maldonado y a los sectores y factores políticos que él representa. No es por capricho que soy, entre comillas, María Corinita, es porque veo en ella la claridad estratégica, la voluntad patriótica y la decisión nacionalista de luchar por la recuperación de un país del que nos están quedando solo los despojos en la mano, porque lo que realmente está pasando es la devastación, la disolución, la desaparición del que fuera el país más próspero, más rico, más avanzado y más progresista de América Latina. Bueno, muchísimas gracias, Antonio Sánchez García. Un placer haber conversado contigo, haberte escuchado con muchísima atención y haber, digamos, coincidido tanto en tu análisis. Dos cosas antes de despedirme. Primero, recomiendo que busquen el artículo de nuestro querido amigo David Morán, que es extraordinario, y que busquen otro artículo sensacional, que es una explicación del mal absoluto al que se refiere un joven académico venezolano, profesor en Chile, que se llama el dragón tatuado, en el que explica que la principal razón del dominio y la hegemonía del asesinato y la maldad es el buen comportamiento de las víctimas, que tienen miedo a enfrentar el terror. Superemos ese miedo, enfrentemos el terror. Gracias. Gracias, Antonio. Y nosotros vamos al corte. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad. Con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. ¿Eres pintor, escultor, tallas en madera o te dedicas a las artes plásticas? En Ávila Gallery recibimos tu obra y le damos el trato que te mereces. Estamos en el lobby del Hotel Ávila de San Bernardino. Síguenos por @Ávila Gallery 1 o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. ¿Te gusta lo natural? Tu Cocada Express El Paraíso. Allí podrás disfrutar y degustar los beneficios del coco, agua de coco, aceite, helados, dulces y la mejor cocada de Caracas. Con los toppings de tu elección. Estamos en la avenida Páez del Paraíso, frente al Parque Naciones Unidas. Síguenos, @Tu Cocada Express. Tu Cocada Express El Paraíso. Como tú la quieras. RCR 750 AM, porque lo bueno une. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Informe RCR presenta titulares. El presidente interino Juan Guaidó encabeza hoy una movilización en el estado Trujillo. Claudia Vargas, especialista en temas de migración y profesora de la Universidad Simón Bolívar, aseguró que para finales de este año se superará la cifra de 5 millones de migrantes venezolanos. 5 millones, estaremos entre 5.500.000, 5.800.000 personas, y que Colombia va a estar en un escenario entre 2.200.000 personas, lo cual significa para ellos pues un éxodo sin precedentes en un país que ya hemos dicho que está acostumbrado que su comportamiento general ha sido ir. Y con respecto al tema de vivir con dignidad, yo creo que yo resumiría esa es la principal motivación de los venezolanos, porque como bien expresaba el informe, que debo decir, aplaudo el reconocimiento a los migrantes, pero para mí fue muy poco, porque los migrantes han sido, justamente por sus condiciones o por las condiciones de vulnerabilidad que tienen
los migrantes venezolanos son los que han hecho eco de esta crisis que tenemos en Venezuela. Yo creo que si esta cantidad de personas no hubiese salido en este corto tiempo, la comunidad internacional no hubiese respondido como ha estado respondiendo hasta ahora, donde además se incluyen otros temas, pero que el principal punto en común que ellos tuvieron fue justamente la migración venezolana. Familiares de muertos en procedimientos de las FAES piden investigación. Más allá de nuestras fronteras, Londres envió el segundo buque de guerra al Golfo Pérsico para reforzar su presencia en la región. Y en los deportes, el delantero francés Antoine Griezmann dice adiós al Atlético de Madrid. 11:34 minutos. En la crisis se encuentran las oportunidades. Aquí en Sin Estrés se las mostramos con invitados especiales que nos regalan sus experiencias por una Venezuela mejor. Cada tarde, de lunes a viernes a las 3, desde el emprendimiento, la educación, la salud y el entretenimiento. Por nuestra calidad de vida se nos hace necesario tomar un respiro del agobio diario, dedicar unos minutos a la salud mental y emocional para vivir sin estrés. Sin Estrés, de lunes a viernes a las 3 de la tarde por RCR 750 AM y rcr.tv, la radio que se ve. Los temas de actualidad más relevantes son expuestos a la luz de La Linterna. Diego Bautista Urbanica le invita a formar parte de este ameno espacio de charla y análisis con una buena taza de café y al son de buena música. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Usted está escuchando Aquí se habla libertad, con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Síganos en Twitter y Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Bueno, nosotros continuamos en el aire en Aquí se habla libertad, de hoy viernes 12 de julio, y yo quería comentar con un fraterno amigo, Alexander Campos, el documento que ayer sacó la Conferencia Episcopal, porque, digamos, quiero contar con su capacidad de análisis para compartir con nuestros oyentes la esencia del mensaje de la Iglesia venezolana, que nadie le niega su valentía, su coraje y además su claridad de miras. Bienvenido, Alexander. Hola, querido Víctor, qué bueno estar contigo de nuevo. Mira, Alexander, dame tu valoración del documento de la Conferencia Episcopal y, digamos, comparte con nosotros cuáles son los mensajes que en esta ocasión está mandando al país. Bueno, Víctor, déjame decirte que lo he leído evidentemente como todo lo que sale después de cada reunión de la conferencia. Con mucho detenimiento me he detenido sobre sus 19 puntos. Es un documento que se titula Dios quiere para Venezuela un futuro de esperanza. Y bueno, evidentemente que es un documento que es invalorable pues en cada uno de sus puntos. Y concentrado como debe ser, y pues tiene una gente con una alta capacidad de comunicación y acostumbrado a eso, a la comunicación. Mira, fíjate, también evidentemente que monitoreando las reacciones que ha traído el documento y debo quizás empezar por allí porque es muy lamentable la manipulación que están haciendo del documento, porque evidentemente que están alando hacia su interpretación, apoyándose del magisterio de la Iglesia y de la digamos, del valor moral que tienen las palabras de la Conferencia Episcopal. Y digamos, ¿cuál es precisamente bueno, déjame decirte que acabo de discutirlo con uno de los escritores,
Estuvimos largo rato precisamente porque tú me habías llamado para conversar, para que conversáramos hoy sobre este documento. Y le di sus impresiones. Evidentemente que el punto central del documento está en el número 12 del documento. Y es además el punto más manipulado, evidentemente. ¿Por qué es más manipulado? Porque, bueno, hay una tendencia en la opinión pública, evidentemente, a través de la vía de la valoración de las elecciones, imponer una línea de negociación política con el régimen. Es decir, hay una línea de opinión que está diciendo, bueno, como la gente quiere elecciones, pues hay que negociar. Pero bueno, eso no es así, y la conferencia episcopal y sus pastores no son tontos para aceptar esa línea de una vez. Y fíjense, lo que están diciendo es, ojo, debemos negociar porque la conferencia episcopal está aceptando nuestra posición sobre el diálogo, porque está aceptando las elecciones. Bueno, no, el punto 12 de este documento está muy claro, y está tan claro que se apoya en el camino que el presidente Guaidó está diciendo, y ese camino parte por el cese de la usurpación, y eso es lo que el punto 12 del documento dice. Lo primero que dice es, ese cambio exige la salida de quien ejerce el poder de forma ilegítima. Primer paso. Segundo paso, anunciado en el documento con la conjunción y dice, y la elección en el mejor tiempo posible de un nuevo presidente de la República. Con lo que dicen, Alexander, perdona que te interrumpa. Perdón, y sigue diciendo, ahí estas son las condiciones para que se dé esa elección. Pero el primer paso es cese de la usurpación. Dime, Víctor. No, que estoy totalmente de acuerdo contigo. La verdad es que yo deploro la manipulación ideológica del documento de la Conferencia Episcopal y el uso vil que se quiere hacer para favorecer una de las tendencias que están operando en este momento y uno de los errores estratégicos que en este momento están en curso, que son las negociaciones del gobierno de Noruega. Yo creo que la Conferencia Episcopal en ese punto 12 más claro no lo puede decir. Dice, debe cesar la usurpación, tiene que haber una transición corta y se tienen que generar elecciones verdaderamente libres, que además ellos dicen que son de la siguiente manera, con un nuevo Consejo Nacional Electoral imparcial. Por cierto, ¿hasta cuándo nosotros vamos a estar comprando ese 221 tan ridículo desde el punto de vista de sus resultados? ¿Cómo eso de 2 representantes de la oposición, 2 representantes del régimen usurpador y uno supuestamente independiente que siempre termina siendo 3-2 en contra de la ciudadanía? ¿Por qué no se eligen 5 ciudadanos probos e independientes, verdaderamente venezolanos, que piensen a favor del país, que crean en las instituciones, que defiendan el Estado de Derecho? ¿Por qué tienen que ser esas tendencias como la del actual rector? Bueno, en fin, eso por supuesto no tiene nada que ver con lo que escribe el documento de la Conferencia Episcopal. Luego, la actualización del registro electoral. Luego, una especie de gran amnistía para que todas las tendencias políticas puedan participar. Luego, supervisión de los organismos internacionales. Yo creo que en ese sentido la Conferencia Episcopal fue absolutamente clara en convalidar lo que en enero la ciudadanía venezolana compró: cese de la usurpación, gobierno de transición, y me parece muy bien que ellos digan que sea corto y que las elecciones sean en el menor tiempo posible, porque también hay una tendencia de decir que el gobierno de transición tiene tantas cosas que hacer que puede pasar 4 o 5 años en tratar de generar unas elecciones libres. Así que yo celebro que los redactores, los padres redactores de este documento lo hayan hecho con tanta claridad, porque es que no se puede dejar espacio para la libre interpretación, porque hay muchos intérpretes interesados. ¿Qué otra cosa dice el documento? Bueno, mira, fíjate, el documento se pasea por nuestras tragedias. Es decir, el documento va revisando uno a uno cada una una
todas nuestros males, empezando evidentemente por el más evidente, que es el del hambre generalizada en el que está viviendo la mayoría de los venezolanos, pero también retrata la naturaleza del régimen cuando empieza a examinar las torturas y la represión en la que vive de la que está sometido todo el ejercicio político y todo el ejercicio ciudadano, pues, ¿no? Es decir, estas son personas que vienen pues de todos los rincones del país y que conocen muy bien lo que nos está pasando, y yo creo que ahí es donde está el verdadero valor de este documento, no solamente porque el que lo redacta o quienes lo redactan son unos sujetos probos moralmente, sino que están metidos dentro de la realidad del país y saben muy bien de qué está hecha esa realidad. Y fíjate tú, en el punto 17 dice algo bien bonito: ratificamos de nuestra parte el gusto espiritual de ser pueblo. Es decir, esta es gente que se identifica con nuestro pueblo venezolano y que representa cada uno de los grandes sectores. Por eso su palabra tiene mucha validez. No solo porque son honestos, no solo porque son religiosos, sino porque parten con nuestra gente sus realidades. Ahora, ¿qué nos dicen de ese compartir? ¿Qué nos dicen de lo que dice la gente? Bueno, la naturaleza ilegítima de este régimen lo intriga para ser un interlocutor que pueda ser válido para el cambio y para la transición. Que el primer paso tiene que ser el de cesar la usurpación que están cometiendo. Una vez que se dé ese paso, una vez que aquellos que tienen a nuestro pueblo pasando hambre, que aquellos que tienen a nuestras hijas obligándolas a prostituirse, aquellos que han convertido a nuestro país en el gran puerto de trata de blancas del occidente, y que han convertido a nuestras costas y a nuestro país en uno de los mayores distribuidores de droga del mundo, una vez que ellos hayan cesado, podemos empezar nosotros a reconstruirlo. No nos dicen cómo, porque no es el papel de la Iglesia. Es decir, la Iglesia apunta a los principios morales, éticos y religiosos mayores, pero nos toca a nosotros, digamos, la Iglesia laica, nos toca a nosotros, el sector político, intelectual, universitario, discernir cuál será ese mejor camino, y ellos nos dan los principios. Ahora, manipular las palabras, cortándolos y haciéndolos decir lo que nos interesa, pues es bastante odioso, por no decir otra cosa. Alexander, yo te voy a pedir que te quedes con nosotros mientras vamos al corte, porque me interesa además compartir contigo la descripción que ellos hacen de la situación y cómo ellos convalidan el diagnóstico de la Comisión del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Pero ya regresamos. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad, con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Para tus celebraciones privadas, familiares, laborales o de graduación, te recomiendo el restaurante Lon Low. Acércate y pide tu presupuesto y ponle música, decoración, pasapalos, comida y más a tu celebración. Acércate y coordina para que tu celebración sea inolvidable y degustes exquisitos platos nacionales e internacionales. Avenida Teresa de la Parra en Santa Mónica, calle Rufino Blanco Fombona a la derecha después del centro comercial. Bar restaurante Lon Low, poquito, pero sabroso. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet.
audio y video en tiempo real, noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Ideas para alcanzar un país con libertad económica, democracia política y seguridad jurídica. Aquí se habla libertad. Con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Estamos con Alexander Campos comentando el documento de la conferencia episcopal que se llama Dios quiere para Venezuela un futuro de esperanza, que presentó la conferencia episcopal venezolana ayer 11 de julio del año 2019. Me llama la atención, Alexander, que ellos planteen Dios quiere para Venezuela un futuro de esperanza. Y en el punto 6 dicen, en esta crisis van ganando terreno el deterioro moral de la sociedad con sus secuelas de violencia, mentira, corrupción e irresponsabilidad, y la desesperanza y el miedo de la ciudadanía. La inmensa mayoría de los habitantes del país rechaza esta situación porque se encuentra en abierta contradicción con los tradicionales valores cívicos, culturales y religiosos que han caracterizado a nuestro pueblo. Los venezolanos seguimos apostando por una convivencia ciudadana plural, pacífica, en justicia, libertad y solidaridad, como lo establece la Constitución. Ahora, parte del diagnóstico es una ciudadanía asolada por la desesperanza. Yo pasé esta mañana frente al consulado de Perú y la verdad es que me dio dolor, me sentí muy incómodo al ver, digamos, colas inmensas de gente que quiere salir del país, y recordé que estando en julio pues viene una nueva estampida por el CEC o el cierre de las actividades escolares. ¿Cómo se construye esperanza? Porque la esperanza no puede ser, digamos, un exhorto obligatorio. La gente necesita razones para la esperanza. Claro. Sí, bueno, evidentemente que el documento está centrado en eso, en intentar diagnosticar las razones de la desesperanza y tratar de buscarle motivos. El punto 6, Víctor, se alimenta fundamentalmente, o más bien tiene su correlato en los 4 últimos puntos de conclusiones, en la que la conferencia insta a trabajar por la libertad, por la paz y por la justicia. Y ahí precisamente se funda la esperanza cristiana. La esperanza cristiana no está sostenida por la emoción. La esperanza cristiana no está sostenida por el afecto. La esperanza cristiana no es estar siempre alegre. No es un decreto moral ni es un decreto ético. La esperanza cristiana se construye en la acción. La esperanza cristiana se construye precisamente en la construcción del reino de Dios, en el hacer el reino de Dios. Eso se traduce política y sociológicamente en que nosotros no podemos insuflarle a la esperanza a los ciudadanos como que si fuésemos un Paulo Coelho de la política. Es decir, nosotros no podemos hacer de la política un coaching nacional. No, señor. Es decir, la esperanza tiene que tener razones. Y las razones de nuestra esperanza pueden estar en el trabajo constante, en el trabajo coherente, en el trabajo decidido, en la apuesta sin fisura, que la gente reconozca en el liderazgo que tiene un horizonte claro y que no se negocia y que Estábamos conversando con... El liderazgo político no es otro que la apuesta por el pueblo mismo.
en ese momento la esperanza deja de ser un simple influjo espiritual o un simple influjo emocional y se convierte en razones para la esperanza. Por eso los obispos, que no son tontos, saben muy bien que en el hacer, en el trabajar, en el educar, en el estar presente con la gente uno y otro día a pesar de todas las cosas y estar decididamente combatiendo el mal, ahí se construye la esperanza. Que cada uno de nuestros líderes políticos intente traducir esto en su estilo coherente. Hemos decidido realmente por la gente y nuestras acciones y nuestras acciones le demuestran a la gente que no les cabe duda de que su opción es, o la opción del líder es por la gente. Esas son las cosas que tienen que traducir, y no que un día tienes una posición, otro día tienes otra posición, o otro día no solamente tienes una posición sino distinta a la anterior, sino que tienes 2 o 3. Entonces la gente no sabe en quién confiar. Esas son razones para la desesperanza. Entonces, bueno, a través de ese documento, Víctor, hablan siglos de experiencia, porque no son solamente las personas que están allí, es decir, es la iglesia que ha visto más de un régimen totalitario, es la iglesia que en el mundo se ha enfrentado a más de un tipo de maldad, y con sus posiciones individuales y subjetivas uno u otro, el clero y digamos la conferencia episcopal es portadora de esa herencia. Yo le haría más caso de lo que digamos creemos, o de lo que digamos demuestra la gente, y en vez de estar manipulando deberían sentarse de verdad a estudiarlo y asumir las responsabilidades que ahí surgen. Bueno, la verdad es que el documento está muy bien escrito, yo creo que es muy coherente, y sí, efectivamente, en medio de tantas contradicciones, cuando pareciera que la dirigencia política se dejó vencer y ya no quiere el cese de la usurpación, sino que está negociando otra cosa, y cuando otros andan en campaña electoral abierta con un plan país, digamos, tratando de ofrecerle a los ciudadanos un futuro sin haber resuelto el presente. La verdad es que me encanta que la Conferencia Episcopal en su punto 7 diga que, que los designios para Venezuela son de prosperidad, no de desgracia, que Dios nos da un porvenir y una esperanza, y que todos deberíamos estar en el esfuerzo de construir una sociedad más justa, más digna, más humana, más cristiana, más solidaria, en defensa de la dignidad de las personas y el bien común. Me parece importante que la Conferencia Episcopal siga pronunciándose con tanta claridad y siga siendo luz y sal en este mundo a veces tan contradictorio y tan fatalmente confuso como el que nos ha tocado vivir. Y a ti te doy muchísimas gracias por haberme ayudado a compartir la interpretación de este documento con todos nuestros oyentes. Alexander Campos estuvo con nosotros. Muchas gracias, Alexander. Gracias a ti, Víctor, y a tu audiencia. Bueno, y nosotros con esto ya concluimos nuestro programa Aquí se habla libertad. Hoy tuvimos 2 invitados valiosísimos, Antonio Sánchez García y Alexander Campos, y cada uno con su punto de vista tratando de resolver este rompecabezas que a veces es tan complicado. Bueno, y nosotros cerramos por hoy. En la Dirección General de la Estación agradecemos la presencia, el respaldo, el coraje, la valentía de Jaime Nestares, en la gerencia de producción Wilitza Arcaya, en la producción Catherine Manzano, en los controles César Arteaga y en la conducción Víctor Maldonado. Y para que todos recuerden, hoy es viernes. Saludos. RCR presentó Aquí se habla libertad, con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado, solo por RCR 750 AM y rcr.tv, en Twitter y Periscope, @RCR750, la radio que se ve.